algo parecido a lo que nosotros hicimos con las componentes normales y tangenciales. Ahora vamos a ver con las componentes radiales y transversales. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una partícula que se está moviendo a lo largo de esa trayectoria celeste que está ahí. Esa partícula en algún instante del tiempo está en este punto morado y se está moviendo en este sentido, en el sentido que marca esta flecha. Este es del eje X, este es del eje Y, este es del eje Z. Este es nuestro vector posición. Esa es la posición de esa partícula púrpura en un cierto instante del tiempo. Este de aquí sería nuestra posición angular. Ustedes trazan la posición y la posición va a definir su eje radial. Miren, viene así, pasa por aquí. Este sería el eje radial, que le vamos a denotar con una letra R. A ver, intuitivamente, chicos, ¿cómo trazarían el otro eje, el eje transversal? Perpendicular al eje radial. De ley, ¿no es cierto? Siempre debe ser perpendicular al eje radial. Ahí está, miren. A ese eje nosotros le vamos a denotar con la letra teta. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Algo parecido a lo que hicimos ayer. Vamos a tratar de encontrar las proyecciones de nuestra velocidad y de nuestra aceleración en los ejes radiales y transversales. Entonces, además, nosotros podemos denotarle a la posición en sus componentes radiales y transversales. Acuérdense lo que yo les dije en la clase anterior. Todo vector, por ejemplo, este vector C, se puede expresar simplemente como el producto de su módulo, este sería el módulo, por su unitario. Este sería el unitario. Nuestro vector C sería igual al módulo por el unitario de C. La posición en componentes radiales y transversales sería simplemente igual a su módulo. ¿Cuál es el módulo de la posición? Es R. ¿Y cuál sería la dirección? Es el unitario radial. Veamos qué pasa en cambio con la velocidad y la aceleración. Ahí está la velocidad, miren. Fíjense, este es nuestro eje X y Y. Supongamos que este es el eje radial y este es el eje transversal. La velocidad va a ser igual a la componente radial de la velocidad por el unitario radial, más el componente transversal de la velocidad por el unitario transversal. Estos son los componentes, miren. Este pedacito de aquí sería nuestro V sub R y este pedacito de acá sería nuestro V sub teta. Supongamos que ustedes tienen aquí un vector A, pongamos que ustedes tienen un vector B. Ustedes quieren calcular este pedacito de aquí, ¿sí? Seguramente en prepo les dijeron la proyección del vector A sobre el vector B. Y seguramente ustedes le denotaron algo así. ¿Cómo calculaban esa proyección? Obviamente si ustedes tienen este ángulo teta es facilito, tienen un triángulo, pero al final ustedes hubiesen llegado a esto. El producto escalar de A por B dividido para B. Y si ustedes se dan cuenta es el producto de A por el unitario de B. Utilizando esa misma idea, asumiendo que nosotros conocemos la velocidad y también conocemos la posición. Simplemente sería la velocidad, el producto escalar por el unitario radial. ¿Cómo nosotros vamos a calcular en cambio esta componente transversal? Acordándonos de algo que yo también ya les dije ayer, de que tenemos que fijarnos en este triángulo de aquí. Si nosotros conocemos la rapidez y, por ejemplo, la componente radial, simplemente esta componente transversal sería igual a la rapidez al cuadrado menos la velocidad en la dirección radial al cuadrado. Y una vez que nosotros hagamos eso, simplemente le vamos a reemplazar aquí, ¿no es cierto? Le vamos a reemplazar acá y vamos a tener nuestra velocidad en componentes radiales y transversales. Sí. Además, si nosotros conocemos, por ejemplo, una expresión para la posición y para la posición angular en función del tiempo, nosotros podríamos determinar la velocidad en componentes radiales y transversales de esta forma. La componente radial de la velocidad sería r punto, la componente transversal de la velocidad sería r teta punto. ¿Cuándo nosotros utilizaríamos esto?
Si nosotros conoceríamos, por ejemplo, R en función de T y teta en función de T. Entonces de ahí podemos hallar R punto, podemos hallar teta punto, reemplazarles aquí y con eso obtendríamos la velocidad en componentes radiales y transversales. Para la aceleración, ¿qué significa representar la aceleración en componentes radiales y transversales? Significa escribirle de esta forma: la aceleración radial por el unitario radial más aceleración transversal por el unitario transversal. En los ejercicios que vamos a hacer, ustedes tienen que empezar por ahí. Y después, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la aceleración radial y la aceleración transversal. ¿Cómo calcularían la aceleración radial? Vector aceleración por el unitario radial. Exacto, ¿se dan cuenta? Lo mismo. Y una vez que nosotros ya tenemos esto, simplemente la aceleración transversal le podemos calcular utilizando Pitágoras. Podríamos calcular la aceleración a través de esta expresión. Es un caso particular para cuando nosotros conozcamos R en función de T y teta en función de T. Una partícula se mueve por esta trayectoria de izquierda a derecha con rapidez constante de 10 metros por segundo. Y nos piden determinar para x igual a 2 la posición, la velocidad y la aceleración en componentes radiales y transversales. Empecemos por la posición. ¿Qué significa expresarle a la posición en componentes radiales y transversales? Significa escribirle de esta forma. Más abajo. ¿Qué significa expresarle a la velocidad en componentes radiales y transversales? Significa escribirle de esta forma. Y después vamos a calcular la aceleración. Es decir, que nosotros le vamos a expresar a la aceleración de esta forma. En este punto, nosotros simplemente tenemos que ver cuánto vale R, cuánto vale esta velocidad, cuánto vale esta otra velocidad y cuánto valen estas aceleraciones. Entonces, empecemos por aquí. ¿Cómo nosotros calcularíamos el módulo de la posición? Acuérdense, la posición en componentes rectangulares, nosotros le expresábamos como xy más yj. A nosotros ya nos dicen que x vale 2. Entonces la posición sería 2y. Si nosotros supiéramos cuánto vale la componente en y, ya tendríamos el vector posición y podríamos calcular el módulo simplemente como la raíz cuadrada de sus componentes. ¿Cómo podemos calcular y? Es la pregunta. Fíjense, aquí nos da una relación entre y en x. Para x igual a 2, en esta ecuación de aquí, nosotros tendríamos cuánto vale nuestra y, menos 4, ¿ya? Entonces, nuestro vector posición ha sido igual a 2y menos 4j. Para reemplazarle aquí, en esta expresión en negro, nosotros tenemos que hallar el módulo. Sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahí está, miren, raíz de 20. La posición en coordenadas radiales sería igual a la raíz de 20 por el unitario radial en metros. Nosotros queremos determinar la velocidad también en componentes radiales y transversales. Entonces nosotros tenemos que calcular ese v sub r y ese v sub teta. Acuérdense lo que yo les dije arriba. Para el v sub r es conveniente hacer esto. Podríamos calcular facilito el unitario de la vector posición, el unitario radial. Pero no tenemos la velocidad. Tenemos la rapidez, que es constante y es de 10 metros por segundo, pero no tenemos la velocidad. Y después, ¿cómo calcularíamos este v sub teta? Simplemente utilizando Pitágoras. V al cuadrado, que sí tenemos, menos este v sub r, que ya les estoy diciendo que medio sí podemos calcular. Nosotros vamos a calcular el v sub r como el producto escalar entre la velocidad y el unitario radial. El unitario radial es el unitario de la posición que ya podríamos calcular.
¿Cómo calcularíamos la velocidad? Vamos a utilizar dos cosas para hallar esta velocidad. Primera cosa es la ecuación de la trayectoria que nos dieron de dato. Y dos, la rapidez es igual a 10 y es constante. ¿A qué es igual la rapidez? Si ustedes se acuerdan, sería la raíz cuadrada de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Si nosotros conociéramos cuál es la relación entre x punto y y punto, ya podríamos determinar nuestra velocidad. Y eso nosotros le vamos a obtener de esta ecuación de la trayectoria. Esta es una ecuación que y depende de x, pero a su vez y depende de t y x depende de t. Entonces, nosotros vamos a derivar esta ecuación implícitamente. Vamos a derivar toda la ecuación con respecto a t, no con respecto a x. Fíjense, chicos, si nosotros derivamos con respecto a x, nosotros tendríamos esto. Lo que nosotros vamos a hacer es derivar con respecto a t. La derivada de y con respecto a t es y punto. La derivada de x al cuadrado con respecto a t. Sí, acuérdense, derivación implícita es 2x por x punto. Y la derivada de x sería menos x punto. La derivada de 6 es 0. Acuérdense que nosotros estamos analizando esto para cuando x es igual a 2, ¿no es cierto? Entonces nosotros sí podemos encontrar la relación entre x punto y y punto precisamente para cuando x es igual a 2. Vamos a tener que y punto es igual a 2 por 2, 4, x punto menos x punto. ¿Qué vamos a hacer con esta relación que está aquí? Nosotros le vamos a reemplazar en esta ecuación de acá. Nosotros vamos a reemplazar la ecuación 3 en esta ecuación de aquí. Entonces miren lo que va a pasar. Nosotros tenemos que 10, que era la rapidez, es igual a la raíz cuadrada de x punto al cuadrado más 3x punto al cuadrado. ¿Cuántos le saldría x punto, chicos? Raíz de 10. Como ya tenemos x punto, miren, x punto le podemos reemplazar en la ecuación 3 y con eso nosotros ya obtenemos y punto. Y punto sería 3 por raíz de 10. Y como ya tenemos x punto y punto, entonces le podemos reemplazar en esta expresión que es nuestra velocidad, y nuestra velocidad ha sido en componentes rectangulares igual a raíz de 10 por i más 3 raíz de 10 en j. Nosotros íbamos a utilizar esta velocidad para calcular la componente radial utilizando esta expresión. La velocidad en la dirección radial es igual al producto escalar de la velocidad que calculamos ahorita por el unitario radial. La velocidad, raíz de 10i más 3 raíz de 10j, producto escalar, 2i menos 4j, y para determinar el unitario dividimos para el módulo, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, menos 7.07. Y como les había dicho que íbamos a calcular esta componente transversal, simplemente utilizando Pitágoras, la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado menos esta velocidad radial al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada del módulo era 10 al cuadrado menos 7,07 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto, por favor? 7,07. Listo, 7,07. Y entonces nuestra velocidad en componentes radiales y transversales sería menos 7,07 el unitario radial más 7,07 en el unitario transversal. Metros sobre segundo. Entonces aquí tengo que hacer varias aclaraciones. Acuérdense que esto es Pitágoras, ¿no es cierto? Esta expresión que está en verde es un lado de un triángulo. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros realizamos un producto escalar,
ese producto escalar ya nos dice la dirección de la componente, pero en cambio aquí no. Entonces no sabemos si efectivamente esto sea más o menos. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo nosotros podríamos saber si es más o si es menos? Si la componente transversal es positiva o si es negativa. Entonces, una forma súper sencilla de darnos cuenta es simplemente haciendo una gráfica de nuestros vectores, de nuestro vector posición y de nuestro vector velocidad. La posición era 2i menos 4j. Este sería nuestro vector posición. ¿Cómo nosotros graficamos la velocidad? Inmediatamente a continuación del vector posición, nosotros vamos a graficar otro sistema de coordenadas. Y en este otro sistema de referencia le vamos a ubicar a nuestro vector velocidad. ¿Cuál era el vector velocidad? Era este, miren. Raíz de 10i más 3 raíz de 10j. Ese sería nuestro vector velocidad. ¿Qué hacemos después? Trazamos nuestros ejes radiales y transversales. ¿Cómo definíamos nuestro eje radial? Nuestro eje radial pasaba justo por nuestro vector posición. Ahí está, mire. ¿Cómo nosotros definimos el eje transversal? Perpendicular a nuestro eje radial. Esta sería la componente transversal. Y esta de acá sería la componente radial. ¿La componente radial positiva o negativa? Es negativa porque está en contra de la dirección del vector posición. Exacto, ¿no es cierto? Miren, el vector posición apunta para acá. Y miren cómo la componente apunta en sentido contrario. Entonces es negativa. Y de hecho, fíjense, yo les había dicho, el producto escalar ya nos dice la dirección. Es negativo. El problema era con esta. La transversal no sabíamos si era positiva o negativa. ¿Cuál era nuestra convención? Si quieren le pongo así. ¿Sí? Fíjense en la flechita en qué dirección está. ¿Positiva o negativa? Es positivo. ¿No es cierto? Pero esto solo nos dimos cuenta ahorita, chicos. Aquí, en este momento, como van a ver en el siguiente literal del ejercicio, no se pueden dar cuenta. Ahora viendo la gráfica, vemos y decimos, ah, sí, efectivamente, cae en la dirección positiva del eje transversal, entonces la componente es positiva. Listo, ahí tenemos la velocidad en componentes radiales y transversales. La aceleración en componentes radiales y transversales siempre deben partir de esta expresión. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a calcular la componente radial y vamos a calcular la componente transversal. ¿Cómo calculamos la componente radial? La aceleración por el unitario de la posición, básicamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para calcular esto, nosotros necesitamos saber cuánto vale la aceleración para cuando x es igual a 2 y también saber cuánto vale la posición cuando x es igual a 2. Esto ya tenemos, pero no sabemos cuánto vale la aceleración. Entonces nosotros nos acordamos de que la aceleración en componentes rectangulares era x2.y más y2.j. Si nosotros podemos determinar x2 punto y y2 punto, tendríamos la aceleración. Con la aceleración nosotros calculamos este producto escalar y ya tendríamos la componente radial. Y para eso vamos a utilizar la ecuación de la trayectoria, x al cuadrado menos x menos 6. Este era un dato de nuestro ejercicio. Y la otra, la rapidez era de 10. Se obtiene como el módulo de los componentes de la velocidad elevado al cuadrado, la suma de sus módulos elevado al cuadrado. ¿Sí o no que se puede escribir lo mismo de esta forma? Quiero hacerles notar que para hallar x punto y y punto para la velocidad, nosotros partimos exactamente de lo mismo. Miren lo que hicimos después. Vamos a hacer algo parecido. Nosotros vamos a derivar implícitamente esta ecuación con respecto al tiempo. 2x por x punto menos x punto. ¿Para qué nosotros hicimos esto? Para encontrar una relación entre y punto y x punto y después reemplazarle acá. Ahora nosotros vamos a hacer algo parecido. Vamos a encontrar una relación entre y2 puntos y x2 puntos para reemplazarle acá.
Por tanto, ¿qué deberíamos hacer con esta ecuación que tenemos aquí? Una segunda derivada. Exacto, le volvemos a derivar. La derivada de y con respecto al tiempo es y 2 puntos. Y aquí tienen que tener un poquito de cuidado. Acuérdense que esto es un producto de dos funciones que depende del tiempo. Entonces sería la derivada de 2x por x punto más 2x por la derivada de x punto. La derivada de 2x, 2x punto. Por la segunda, que es x punto. Más 2x por la derivada de x punto. X 2 puntos. ¿Y cuánto sería la derivada de x punto? X 2 puntos. Obviamente, x punto por x punto es x punto al cuadrado. Y aquí tendríamos 2x, x 2 punto, menos x 2 punto. ¿Alguna idea? Acuérdense, ¿qué es lo que nosotros queríamos hacer aquí? Nosotros queríamos encontrar una relación entre x2 punto y y2 puntos. Y al final llegamos a esta relación. Sí relaciona y2 punto con x2 punto, pero obviamente depende de x y de x punto. Fíjense en lo que hicimos la clase anterior. Nosotros llegamos a esta expresión que sí relaciona y punto con x punto. Entonces, para x igual a 2, nosotros vimos que y punto era igual a 3x punto. Pero yo les dije, por ejemplo, si en cambio nosotros tuviéramos x igual a 1, y punto sería igual a x punto. Va a depender de x. Como nosotros estábamos analizando nuestro problema para x igual a 2, por eso nosotros tomamos x igual a 2. Tanto, ¿qué deberíamos hacer aquí? Reemplazar 2 en x. Ya, el análisis que nosotros estamos haciendo es para x igual a 2. Muy bien. Entonces, x podríamos reemplazarle por 2. ¿Qué más podríamos hacer? Reemplazar x punto, porque ya Ajá. habíamos sacado que vale raíz de 10. Exactamente. Además, para x igual a 2, x punto es igual a raíz de 10. Todo esto podemos reemplazarle en esta ecuación. Y 2 puntos sería igual a 2, x punto era raíz de 10 al cuadrado sería 10, más 2 por 2 por x 2 puntos, menos x 2 puntos, 20 más 3, x 2 puntos. Y fíjense, lo que acabamos de encontrar es justo una relación entre la segunda derivada de y con la segunda derivada de x. Ahora vamos a trabajar con esta otra ecuación de acá. La rapidez era igual a 10 metros por segundo. Y la rapidez al cuadrado es simplemente la componente de la rapidez en x al cuadrado más la componente de la rapidez en y al cuadrado. ¿Alguna idea? ¿Cómo podríamos utilizar esa ecuación? Derivando. Le vamos a derivar. La derivada con respecto al tiempo es 0. La derivada de x punto al cuadrado con respecto al tiempo, ¿cuánto sería? Sería 2x punto x 2 puntos. Exactamente. La derivada de este paréntesis, 2x punto, la derivada del argumento, x 2 puntos. Listo. La derivada de y punto al cuadrado con respecto a t, 2y punto por y 2 puntos. muy bien. 2y punto por y 2 puntos. Si se dan cuenta, aquí también tenemos una ecuación que relaciona x 2 puntos con y 2 puntos. Sí, si quieren podemos simplificar el 2. Listo. ¿Qué podríamos hacer en esta ecuación? ¿Alguna idea? Reemplazar el y punto, que ya sabemos que es raíz de 10, y el y punto, que igual calculamos arriba. Muy bien, exactamente. Entonces esto dice la compañera. Nosotros ya sabemos cuánto vale este x punto y este y punto. Vimos que para x igual a 2, x punto es raíz de 10. Y si no me equivoco, y punto es 3 raíz de 10. Déjenme chequeando, por favor. Sí, está Ya. bien. Reemplazamos y tendríamos que 0 es igual a raíz de 10 por x 2 puntos más 3 raíz de 10 por y 2 puntos. Estas raíces de 10 se pueden simplificar y fíjense cómo encontramos que x 2 puntos es igual a menos 3 y 2 puntos.
Entonces, fíjense en estas dos ecuaciones que tenemos ahí, que les voy a encerrar en un cuadrado, justo que están ahí, miren. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué podrían hacer? Vamos a reemplazar 5 en 4, ¿ya? O 4 en 5, da igual. Para que nos quede todo en función de una sola incógnita y podamos resolverle, ¿no es cierto? Despejarle. Y de 2 puntos sería igual a 20 menos 9 y de 2 puntos, 10 y de 2 puntos es igual a 2. ¿Qué haríamos después con este y de 2 puntos? Reemplazar en 5. Muy bien. Entonces, de este y de 2 puntos, nosotros le reemplazamos en la ecuación 5 y con eso nosotros también ya obtenemos x 2 puntos. ¿Sí? Sería 2 menos 6. Menos 6. Y una vez que ya tenemos x 2 puntos y y 2 puntos, ¿qué hacemos? Le reemplazo para sacar la aceleración. X 2 Muy bien. puntos más y Exacto. 2 puntos. Lo que nosotros queríamos o necesitábamos más bien era la aceleración. Entonces el compañero dice, le reemplazo aquí y le reemplazo acá. Entonces nosotros tenemos esto. Para x es igual a 2, nuestra aceleración es igual a menos 6i más 2j metros sobre segundo al cuadrado. Esta es nuestra aceleración en componentes rectangulares. Pero no nos pedían esto. Lo que nosotros nos pedían era la aceleración en componentes radiales y transversales. Pero obviamente para poder calcular esas componentes, nosotros necesitábamos la aceleración, que ya tenemos ahorita, para poder realizar este producto escalar. ¿Cómo hacemos esto? Sería 6i más 2j, producto escalar, la posición. Ese es el vector posición. ¿Cómo hallamos el unitario? Dividiéndole para el módulo, que si no me equivoco era raíz de 20. A mí me sale menos 4.47. Menos 4.47. Entonces, acuérdense lo que yo les dije arriba para la velocidad. Cuando ustedes calculan la componente radial, este producto escalar les dice la dirección. Pero como nosotros utilizamos Pitágoras para determinar la componente transversal, no sabemos si es positivo o es negativo. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces, denme calculando esto, por favor. Ya, profe, me salió 4,47. Nosotros no sabemos si esa componente es positiva o negativa. Le pueden ver así. ¿Cómo ustedes saben si es positiva o negativa? ¿Qué harían? Parecido a lo que hicimos arriba. Estamos a punto de terminar, miren. La aceleración en componentes radiales sería menos 4,47 por el unitario radial. Acá tenemos 4,47 por el unitario transversal. ¿Cómo nosotros sabemos si aquí va un más o si aquí va un menos? ¿Qué opinan, chicos? Graficando la aceleración en las componentes. Exacto, ¿no es cierto? Aquí está, miren, esta es la aceleración que calculamos ahorita. Menos 6i más 2j. Menos 6, digamos que menos 6 es 3 cuadraditos, ¿ya? Y más 2j es un cuadradito. Entonces, aquí está la aceleración. ¿Qué tenemos que hacer? Proyectarle en la dirección radial y en la dirección transversal. Y de ahí simplemente nos vamos a fijar si es que eso es positivo o negativo. Miren, para acá apunta la componente transversal. ¿Ya? Y miren, para acá apunta la componente radial. ¿Qué opinas? ¿La componente radial es positiva o negativa? La componente radial es negativa ¿Por qué? porque está en dirección opuesta al vector posición, perdón. Exacto, muy bien. Y si ustedes se dan cuenta, eso fue justo lo que nos dio este producto escalar. Justo ya nos dio que es negativo. El problema era esta componente transversal. Transversal es negativo. Es negativa, ¿no es cierto? Miren, todo lo que caiga acá es positivo. Por eso la componente transversal de la velocidad era positiva. Pero este componente de la aceleración cayó en el otro lado, miren, es negativo. Entonces, eso significa que miren, esto es menos 4,47 el unitario transversal. Y esto en metros sobre segundo al cuadrado.